Es un gusto estar con ustedes hoy. En esta edición de Conciencia, espacio de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila, hablaremos de las ciudades inteligentes y el desarrollo urbano. ¿Por qué Londres, Singapur, Nueva York, San Francisco o Tokio o Chicago son consideradas las ciudades más inteligentes del mundo? ¿De qué nos sirve tener ciudades inteligentes? ¿Cómo inciden esas ciudades en la calidad de vida de sus habitantes? ¿De qué manera ayudan a mejorar el medio ambiente y el desarrollo urbano? Las ciudades inteligentes no son un concepto futurista, ya están aquí. Ya están aquí con el Internet de las cosas, las tecnologías inalámbricas y toda la infraestructura para conectar e intercomunicar mejor a las personas, a las instituciones y al mundo entero. Para comunicar también mejor a las cosas, sí, a las cosas. Sin duda, las ciudades inteligentes y los nuevos modelos de ciudad plantean también un nuevo modelo de desarrollo urbano. ¿Hacia dónde debemos caminar en materia de desarrollo urbano en los próximos años? En un mundo donde casi 4,000 millones de personas viven en zonas urbanas, el concepto de ciudades inteligentes toma una relevancia de primer orden con miras al futuro. ¿Dónde se encuentra México en materia de ciudades inteligentes? ¿Dónde se encuentra Coahuila? ¿Qué proyectos exitosos de desarrollo urbano están en marcha en el país? Soy David Brondo y de esto y más hablaremos hoy en Conciencia con un grupo de investigadoras e investigadoras de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila. Es para mí un gusto presentar a la doctora Gabriela Carmona Ochoa. Mucho doctora, gusto. Bienvenida. Gracias. La doctora Carmona es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene maestría en diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, donde ha impartido cursos de doctorado. Actualmente está adscrita a la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad como profesora, investigadora y fue coordinadora del programa de doctorado en Arquitectura y Urbanismo de esta facultad. Su principal foco de interés de investigación es la imagen de la ciudad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT Nivel 1 y ha sido evaluadora de este consejo. También es autora y coautora de más de 25 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es autora de 2 libros. También nos acompaña hoy el doctor Ulises Ávila López. Es ingeniero en materiales, egresado del Instituto Tecnológico de Morelia. Realizó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAR. Actualmente es docente e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es autor o coautor de una patente y artículos indexados, los cuales se enfocan en el desarrollo de cementos de bajo impacto ambiental mediante la reutilización de escoria de alto horno, escoria de aceración, ceniza volante y residuos sólidos de vidrio. Ha trabajado en proyectos relacionados al desarrollo de cementos alternativos al cemento Portland y en el desarrollo de ladrillo de arcilla estabilizado con cemento. Doctor Ávila, bienvenido al programa. También se encuentra con nosotros el doctor Oliver Ábalos Rosales. Estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la maestría y el doctorado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido docente del programa curricular avanzado de la SEP de Nuevo León para atender a niños sobresalientes y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas en Austin. Ha trabajado con el diseño de formulaciones matemáticas enteras mixtas y el desarrollo de procedimientos metaheurísticos para resolver problemas de secuenciación de tareas y ruteo de vehículos. Sus intereses de investigación se centran en el diseño, el desarrollo
y la aplicación de técnicas de investigación de operaciones para resolver problemas de optimización. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. También se encuentra con nosotros la doctora María Eugenia Molar Orozco. Es doctora en ámbito de la investigación en la energía y el medio ambiente en la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Se doctoró con la tesis Morfología Urbana y Confort de la Vivienda, Estudio de los Edificios del Ensanche de Barcelona. Tiene grado académico máster en diseño en arquitectura con especialidad en paisaje y el medio en Tucson, Arizona, con la tesis Jardín Botánico en la Laguna del Carpintero de Tampico, Tamaulipas. Tiene maestría en educación superior con especialidad en metodología de la enseñanza superior, realizada en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. La maestra y doctora egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es perfil deseable del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Su línea de investigación es la sustentabilidad y el confort en espacios interiores y exteriores y ha participado en diversos proyectos de desarrollo de espacios y vivienda en Coahuila y Tamaulipas. La doctora Molar es autora y coordinadora de libros a nivel nacional e internacional, así como de artículos de divulgación arbitrados e indexados. Ha participado en el Comité de Evaluación de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías de Coahuila y ha sido evaluadora de informes y proyectos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el CONACYT, el PRODEP y revistas y publicaciones científicas. Es un honor estar con nuestras investigadoras y nuestros investigadores aquí en esta mesa de discusión para hablar de ciudades inteligentes y desarrollo urbano. Bien, vayamos al tema. Doctor Ulises, es, como decía, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿qué podemos decir de las ciudades inteligentes? ¿Qué son? ¿Cómo las pudiéramos conceptualizar? Bueno, la ciudad inteligente viene a ser, pues ahora sí, un conjunto de acciones, ¿no? Una ciudad inteligente va a ser aquella que va a hacer uso de la tecnología enfocada a la información y la comunicación, y donde haciendo uso de esta tecnología, ya sea aplicaciones, ya sea de uso comercial o de uso gubernamental, me permitiría o permite hacer uso de forma eficiente de los recursos, ya sea energéticos, naturales o de algún otro tipo. Y al tener un mejor uso o al eficientizar el uso de los recursos, permite que la calidad de vida de las personas o de los ciudadanos mejore. Entonces, una ciudad inteligente es aquella que ahora sí ya no necesita la interacción del ser humano para ir mejorando la calidad o reduciendo tiempos o costos para los ciudadanos, ya sea tiempos desde traslados o en movilidad, o costos en cuestión de mantenimiento o de algún otro estilo, o de cuestiones de ese estilo. Muy bien. Doctora Carmona, ¿qué características tienen ciudades como Londres, como Nueva York, como Chicago, que las hacen las ciudades más inteligentes del mundo? ¿Qué es lo que las caracteriza de esta manera? Pues como menciona aquí el doctor Ulises, están muy monitoreadas. O sea, son ciudades donde se genera mucha información y donde se puede recabar muchos datos, el Big Data, que le dicen, ¿verdad? Es demasiada información, y con esos datos estas ciudades tienen la capacidad de transformar y dar soluciones rápidas y eficientes, pues, a los problemas que tienen, ¿no? Cada ciudad, pues, es diferente. Y, por ejemplo, no sé, Londres, la movilidad, ¿no? Nueva York también la movilidad. En Nueva York lo que más le interesa también es los desechos, o sea, cómo rápidamente trabajarlos y hacer, recabarlos y bueno, transformar, ¿no? Esto. Entonces, eso es lo que tienen, es una principal característica que tienen estas ciudades, ese monitoreo constante y la generación de millones de datos, no son miles, son millones de datos, y transformarlos en segundos, o sea, para, como les digo, pues poder solucionar, ¿no? Esto que
que les interesa. Muchas gracias, doctora. Sí. Doctora Molar, ¿qué otra cosa podemos decir acerca de las ciudades inteligentes en su concepto? Bien, lo que acaban de decir mis compañeros es bien interesante, porque el dar un seguimiento a todos los recursos que se están generando, les dan una respuesta. Por ejemplo, si hay una fuga de agua, el municipio actúa inmediatamente, no como aquí en México que tienes que llamar por teléfono y todavía ver que lleguen los que hagan el mantenimiento. El otro es cuando ven que se está congestionando el tráfico por ciertas situaciones, lo que hacen es cambiar la sincronización de los semáforos, por lo cual permite la afluencia de esta movilidad. Y lo interesante también es de que en estas ciudades tienen el interés y la inversión para hacer los estudios de adaptación. Hace poco vi un documental donde analizaban unas esquinas de cómo podían hacer que la movilidad peatonal fluya sin tener problemas con los vehículos. Entonces diseñaron un programa el cual les permitió ver ciertas situaciones en el cual ellos ya pudieron sincronizarlo y entonces evitaron ya pues, los accidentes entre los mismos usuarios. Hay todo un sistema de sistemas informáticos que permiten una mejor movilidad, la mejora de la calidad de vida de los habitantes y solucionar problemas. Y no solo la movilidad, también, por ejemplo, en Singapur, ellos hicieron un sistema distribuido en toda la ciudad, donde las personas vulnerables, si se sentían mal en la calle, podían tener un contacto directo con un médico. Entonces les daban atención médica y eso también disminuye el que vayan hacia los hospitales y los congestionen. Pues también eso es una implementación súper interesante. Doctora Ábalos, ¿qué más pudiera aportar al respecto? Bueno, las ciudades inteligentes surgen como una necesidad, ¿verdad? En la actualidad el crecimiento poblacional pues es una problemática que tenemos y que de alguna manera se ve reflejado también en el cambio climático. Entonces, dado este crecimiento poblacional, este crecimiento de las ciudades, esta cantidad de gente que vamos a tener adicional con la problemática que ya tenemos encima del cambio climático, pues es necesario planificar a largo plazo y dar soluciones a largo plazo en cada una de las ciudades, pero a nivel de múltiples ciudades para que el cambio se vea reflejado. Entonces, surge de esta manera las ciudades inteligentes, el hecho de tener pues hospitales inteligentes, sistemas de salud inteligentes, educación inteligente, todos estos conceptos de individuales. Y a mi forma de ver las cosas es que las ciudades como tal tienen que plantear soluciones que son a largo plazo, soluciones a problemáticas que todos vemos, ¿no? En la mayoría de las ciudades cuando van creciendo, problemas de contaminación, problemas de manejo de los residuos, problemas de tráfico, problemas del agua, ¿verdad? Entonces, estos problemas se tienen que atacar a largo plazo, pero para poder atacarlos, pues típicamente se tienen que medir muchas cosas, ¿no? Y es ahí donde entran todas las tecnologías de la información, ya sean sensores, ya sean pues los sistemas informáticos, simulaciones, y todas estas cosas conducen a que la gente pueda tomar decisiones, que el gobierno pueda actuar de mejor manera. Pero para esto pues hay que saber qué cosas se tienen que medir, ¿verdad? Se puede atacar una problemática midiendo una cosa, algún índice que al final no repercuta de manera apropiada. Entonces los estudios se tienen que elaborar muy bien, tienen que identificarse muy bien qué es lo que se quiere medir, sobre lo que se quiere impactar, y a partir de ahí desarrollar muy bien todos los proyectos que están. Ahora, la definición de ciudades inteligentes uno la encuentra y muchas veces se centra en el hecho de decir es el uso intensivo de tecnologías de la información. Pero el uso intensivo de tecnologías de la información es un medio, ¿verdad? Es un medio para atacar estas problemáticas, para atender las problemáticas de las ciudades y por otro lado también para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, quizás no son problemáticas de la ciudad en sí, pero por ejemplo las aplicaciones que desarrollan los gobiernos municipales o los gobiernos estatales, el hecho de que ya puedas hacer múltiples pagos en línea,
pues eso mejora la calidad de vida tuya porque ya no tienes que ir a hacer filas, ¿verdad? No es como tal una problemática de la ciudad, pero que son cosas que te van mejorando la calidad de vida, al igual que en el caso de los adultos mayores. El hecho de establecer aplicaciones para que un adulto mayor se pueda conectar desde donde esté y solicitar una consulta de manera específica para ellos, pues es mejorar la calidad de vida. Facilitan las cosas al ciudadano. Entonces están estos dos aspectos, el aspecto de las problemáticas a largo plazo y el aspecto de cómo mejoro la calidad de vida de los ciudadanos, diseñando espacios de recreación, diseñando quizás mejores infraestructura vial, diseñando un mejor servicio de transporte. Estos dos aspectos son muy importantes. Doctor Ávila, me parece que el diagnóstico que hace el doctor Ábalos es muy acertado. Sin embargo, siempre topamos con dos factores para el desarrollo de grandes proyectos como son las ciudades inteligentes: la falta de recursos y la voluntad gubernamental, la voluntad de las sociedades, que siempre topan con una resistencia al cambio. Sí, en el caso de las ciudades inteligentes, uno puede pensar es que tiene que ser promovida exclusivamente por el gobierno, las instituciones gubernamentales, pero en realidad es un conjunto o tiene tres factores principales o tres participantes. Uno es, sí, el gobierno, otro es la iniciativa privada y finalmente los ciudadanos. Claro. Porque el gobierno, por muchas leyes que pueda promover, pero si no tiene los recursos económicos, por más que intenta implementar, por ejemplo aquí en Saltillo, la ciclovía o cuestiones, pero si no tiene los recursos para hacerlo, no de nada va a servir implementar leyes que favorezcan el establecer una ciudad inteligente. Entonces se requieren los recursos de la iniciativa privada, pero también la iniciativa privada necesita incentivos para poder participar. Y en el caso de la ciudadanía, en cuestión de las ciudades inteligentes, implica mucho el que uno comience a compartir, desde su celular principalmente, información. No es de que uno va a estar con la aplicación y que ahora estoy haciendo eso, es simplemente a lo mejor con el simple hecho de activar la de ubicación y es suficiente información que se está dando, pero es finalmente compartir y confiar en la información que se está proporcionando. Entonces, al final creo que me he ido un poco, pero es ¿qué factores que se requiere? Pues la participación conjunta tanto del gobierno, iniciativa privada y finalmente la ciudadanía. Los proyectos, si son por separado, no se está trabajando de forma inteligente. Si la iniciativa privada dice, pues yo quiero hacer esto, pero si está sola, la iniciativa privada no se está trabajando en un objetivo que sea para desarrollar una ciudad inteligente. Pero bueno, eso sería creo para un punto posterior. Muy bien, ahorita volvemos a esto, doctor. Me parece muy bien lo que está usted planteando, en el sentido de que también como sociedad, como individuos, incluso nos toca dar esta lucha por fortalecer los modelos de ciudades inteligentes. Le pregunto a la doctora Gabriela Carmona, ¿cómo dar la batalla de una manera eficaz a los problemas de generación de energía, de falta de agua o contaminación, de la perspectiva de las ciudades inteligentes? Doy este dato que me parece muy interesante. La ONU estima que actualmente un 50% de la humanidad, 4.000 millones de personas, viven en zonas urbanas y se prevé que para el 2050 la población mundial sea de 9.000 millones de habitantes, de los cuales un 70% vivirá en centros urbanos. Es decir, doctora, parece que ya no hay marcha atrás en los proyectos de ciudades inteligentes. Sí, claro. Bueno, retomando lo que dice el compañero, debe de haber una cohesión, ¿verdad? Una cohesión de hacia dónde vamos. O sea, cada ciudad tiene sus necesidades y hay que estar de acuerdo, la iniciativa privada, los gobiernos y el ciudadano, de decir, bueno, queremos solucionar esto. No se puede solucionar todo al mismo tiempo. Es difícil y los recursos son necesarios, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cosas que son importantes, ¿no? Que son necesarias. No sé, por ejemplo, el problema del agua. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Una ciudad inteligente tiene que pensar en eso
y pensar también, enfocarse en el ciudadano. O sea, el principal es la gente, ¿no? Y cómo solucionar sus problemas ahora que estamos decidiendo vivir en ciudades, ¿no? Como humanidad nos estamos viniendo hacia ciudades a vivir por los recursos, por las posibilidades de trabajo, y son atractores. Las ciudades inteligentes, lo principal que tienen es atraer personas y atraer estas personas que crean innovación, y al mismo tiempo se va haciendo así como una cinta, ¿no?, de Moebius, donde se va generando, ¿no?, información, innovación, y van ayudando a la misma sociedad. Entonces eso es bien importante en las ciudades, ¿no?, tener esto, ir hacia allá, tener un fin importante, o un fin por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, no sé, la violencia, entonces tener cámaras de seguridad, sentirte seguro en una ciudad. Como mujeres también, ¿no?, buscamos eso, estar con esa seguridad, y todas estas aplicaciones y todas lo que podemos generar de información puede ayudar a sentir esa seguridad. Entonces, bueno, hay muchas soluciones. Yo creo que lo principal y la base está en el urbanismo, ¿verdad? En la manera en que nos vamos a diseñar, vamos a planear estas ciudades. Hablábamos ahorita de ciudades tan grandes como Londres, Singapur, Nueva York. Ellos tienen una planeación y un urbanismo diseñado en subcentros, ¿no? En centros que no necesitas moverte, o sea, a veces con una aplicación, pero servicios ya más básicos los puedes obtener en 15 minutos. O sea, el diseño urbano tiene que darte esa facilidad de que en 15 minutos de desplazamiento, incluso que ya ni uses el vehículo, o sea, a pie o en bicicleta, puedas tener los servicios básicos que necesita un ciudadano. Ya para otras cosas, bueno, sí, a lo mejor te desplazas, pero no sería cotidiano el desplazamiento. Lo cotidiano, diseñar esos subcentros para que la población no se mueva, ¿verdad? Algo así. Bien. Muchas gracias, doctora. Doctora Molar, todo indica, como platicamos, que no hay marcha atrás en estos modelos. O sea, van a venir, la tecnología se impone, la ciencia se impone, la intercomunicación se impone también, y se traduce en mejores servicios, en una mejor calidad para los habitantes. ¿Por qué hay todavía cierta resistencia en la implementación de características o de líneas de trabajo de las ciudades inteligentes? ¿Te refieres a México? Sí, en México. En Coahuila incluso, ¿verdad? Mira, es desde mi punto de vista. Ajá. No me lo vayan a tomar de qué es lo que piensa todo el mundo. Uh-huh. Aquí lo que nos falta es un cambio de cultura. Cambiamos un poco el chip. El cambio también de los hábitos. Por ejemplo, lo del agua, malos hábitos. La gente todavía sigue tirando el agua. Teníamos aquí hace poco lo de Monterrey, que la gente no tomaba conciencia. O sea, si fuéramos inteligentes, porque una ciudad inteligente necesita personas inteligentes. Si no, no funciona. Entonces, aquí, como bien dicen, nosotros como usuarios, como habitantes, el mismo gobierno, aparte, los gobiernos tienen que tener esa apertura sobre el uso de las nuevas tecnologías, los recursos renovables. Por ejemplo, el gobierno que ahorita, el partido que ahorita gobierna, voy a echar ahí, pero tiene un concepto equivocado de los recursos renovables. O sea, cambiaron la legislación, y eso también trunca el que podamos tener una ciudad inteligente, porque nos han limitado con eso. ¿Se refiere a aquí en Coahuila o a nivel nacional? A nivel nacional. En todo México nacional. Okay. O sea, en algunos estados están ellos, los mismos gobernantes están tratando de luchar y dejar lo que son los recursos renovables. Pero en general lo que es la legislación sí ha sido modificada, y eso limita. Y eso también, por ejemplo, pone un poco paso atrás los empresarios, dicen, pues no puedo porque me está cerrando el camino. Entonces es una de las limitaciones que se tiene. La otra es,
pues la gente debe de considerar el invertir. Por ejemplo, celdas fotovoltaicas es utilizar ya una nueva tecnología, pero si no hay una demanda, no hay un consumo, el costo todavía va a ser alto. Mientras mayor demanda exista, los costos van a ser más bajos. Si en los municipios ponen también unas promociones o algo así de que debajo te descuento tanto de impuestos, pues obviamente la gente del fraccionamiento va a querer invertir. Y entonces, si tú cambias la mentalidad de eso, se puede empezar a generar ese cambio de ciudades inteligentes. Pero es el chip de la gente. Por ejemplo, de los gobiernos y de las empresas. De las empresas, de los mismos habitantes. Y no nos engañemos, estamos aquí en México y tenemos unas pésimas costumbres. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Europa y somos otros. Totalmente, ya no tiramos la basura, los recursos, o sea, separamos la basura, o sea, sí tenemos conciencia, pero como allá sí los obligan, en Estados Unidos te obligan por castigo, y en Europa es la misma ciudad, los mismos habitantes los que te obligan a cumplir. O sea, son dos cosas. Y aquí en México es, pues no estoy en México, yo lo pago, yo consumo y no me importa y no, si afecto a los demás. Entonces, aunque pensamos poder aplicar una ciudad inteligente en México, si la gente no es inteligente para utilizar la tecnología, no va a servir. Ese es de mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Ábalos, quisiera retomar lo que han dicho nuestras investigadoras y nuestros investigadores para volver a esta pregunta: ¿cómo dar la batalla de una manera eficaz a los problemas de contaminación, de generar energía y también de generar soluciones a problemas como el tráfico, la falta de agua, de tener una perspectiva de una ciudad inteligente? Bueno, pues lo interesante de todos estos problemas es que son multifactoriales, ¿verdad? Entonces, por un lado, pues está la parte de la concientización de la cultura. Y luego hay problemas que son sistemáticos, o sea, que pareciera que toda una población se comporta de cierta manera. Y piensa uno, ¿de verdad son los ciudadanos los que tienen la problemática así? ¿O es como tal un sistema que ha venido evolucionando hacia ese punto, ¿no? Entonces hay que, para esta tarea, pues quizás habría que hacer un trabajo de concientización y de cultura muy importante. El hecho de establecer, pues que tirar la basura cuando vas en el coche está mal, y que sacar la basura y ahí, cuando hay perritos en la calle que llegan y la rompen, y dejarla así, que está mal. El hecho de los árboles, de no plantar árboles, pero luego sí llego y me estaciono debajo de un coche, ¿verdad? Y eso pues también está mal, ¿no? Hay que plantar los árboles si uno quiere como tal tener servicios ambientales. Y así como tal hay muchas acciones sobre las cuales se puede hacer conciencia para la gente. No todo el mundo va a responder de la manera que uno quisiera, ¿verdad? Hay cosas ya muy arraigadas, pero pues se tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y la otra es, como lo mencionaban anteriormente, es algo que se tiene que hacer todo en conjunto. O sea, se tiene que arrancar las iniciativas por parte del gobierno, darle seguimiento también por la parte de la iniciativa privada, y los ciudadanos, pues los que ya tengamos cierta conciencia, que luego tenemos conciencia para unas cosas, pero para otras quizás no tanto, hay que reconocer eso, pues también participar, ¿no? Participar y darle seguimiento a las cosas de manera que todo vaya evolucionando para tratar de salir de esas problemáticas. Yo creo que a todos nos ha pasado que incluso nuestras familiares cercanos se sigue dando eso, ¿no? Que le dicen no tiren la basura, pero lo siguen haciendo, familiares, amigos o que lo llegas a ver, ¿no? Me platicaron de aquí de Saltillo que hace mucho tenían una campaña que si alguien tiraba basura le gritaban por ahí, cochinón, ¿no? Y que eso funcionó durante algún tiempo, pero luego ya lo quitaron. En ese tiempo no estuve aquí, ¿no? Pero me parece que si eso funcionó en algún momento, quizás si se hubiera quedado un poco más, la ciudad, todavía me toca ver, ¿no? Que voy manejando y veo gente que tira basura. Quizás eso se hubiera corregido un poco más, dándole la suficiente cantidad de tiempo como para que se arraigue ese comportamiento. Porque esas cosas son hábitos, ¿no? Hay hábitos que son individuales, hay hábitos que son colectivos,
Y los hábitos que son colectivos son, como dice la compañera, que te obligan los demás te obligan a seguir cierto tipo de comportamiento, ciertas reglas, ¿verdad? Y hay otros lugares en donde pues esos hábitos como que los impone la reglamentación. O sea, si están los contenedores para separar la basura, tú llegas y en un lugar donde está la basura separada, tiras tu basura ahí toda regada, llegan los inspectores, revisan qué pasó aquí, revisan los tickets, rastrean hasta dónde, de quién es originalmente esa basura, y sobre esas personas van las multas. Eso es en algunas ciudades, ¿verdad? Pero se tiene que trabajar todo en conjunto. Y para esto, pues yo diría que también incluir a las instituciones, o sea, hacer estudios científicos, y darle seguimiento. Es muy probable que muchos de estos estudios, pues en el ámbito académico, vamos muchas veces a un ritmo distinto, más lento, a la hora de llevar a cabo las cosas, ¿verdad? Que el ritmo al que los quieren las instituciones desarrollar, fomentar, que las quisieran rápido, ¿no? En la parte académica, pues esto requiere más tiempo, pero yo creo que vale la pena dedicarle el tiempo, los recursos, para que se dé esa interacción entre gobiernos con las instituciones, los centros de investigación, y que estas cosas vayan avanzando hacia un buen punto, ¿no? Tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento hay que saber identificar bien cuáles son los indicadores o qué son las cosas las que hay que medir. Entonces, y hay que hacerlo de manera analítica, de manera científica también, como para que los resultados pues sean apropiados. Y hay que posicionar estos temas, doctor, en la agenda de los gobiernos de nuestro país, tanto los estatales como los municipales y obviamente el gobierno federal. Sí, claro. Le quiero preguntar, doctor, ¿una ciudad inteligente necesariamente pasa por una planificación urbana eficiente y una movilidad urbana sostenida, un transporte público de primer nivel? Es evidente que en México y en muchas ciudades de nuestro país y de nuestro estado no estamos cumpliendo con estos términos. Sí, es necesario, y bueno, es necesario sobre todo si queremos considerar que tenemos ciudades inteligentes, sobre todo la cuestión de movilidad. Tener en cuenta que una ciudad inteligente va a ser, o para ser considerada como tal, tiene que cumplir con diferentes criterios, desde cuestión de medio ambiente, de sanidad, de crimen, de ahorro energéticos, ahorros económicos, como el tratamiento de residuos. Entonces, una ciudad puede cumplir con alguno de estos criterios, pero aún así no ser considerada como ciudad inteligente. En México, solo la Ciudad de México a nivel global aparece como una ciudad inteligente, y uno diría, pero la Ciudad de México uno la ve que siempre quejan en las noticias y todo, pero bueno, la Ciudad de México, debido a las dimensiones que tiene, es imposible que en su totalidad sea una ciudad inteligente. Lo que comenzaron a hacer en la Ciudad de México fue, a partir del centro de la ciudad, que es donde está el centro histórico, lo que es la zona de gobierno, comenzaron a implementar cuestiones de movilidad extras a lo de que era el uso del automóvil. Comenzaron impulsando que las ciclovías, o el uso de la bicicleta, que el uso de las patinetas estas eléctricas, donde a veces salen los políticos ahí que van a sus lugares, el uso de esas que utilizan motos, mototaxis o algo así. Entonces comenzaron a implementar diferentes medios de movilidad, y en el proceso comenzaron a usar el internet gratis, que es uno de los requisitos necesarios para tener una ciudad inteligente. Si no tienes áreas de internet gratis, ¿cómo quieres que los ciudadanos comiencen a compartir sus datos a las diferentes aplicaciones? Entonces, actualmente en la Ciudad de México es la única considerada como ciudad inteligente, pero donde más se nota una gran mejoría es en cuestión de movilidad, al menos en un área. Ya si lo vemos en cuestión de metro, vemos que uno se puede desplazar en metro en la Ciudad de México de forma satisfactoria, mucho más rápido que en automóvil, considerando que el automóvil es uno de los medios de transporte menos eficientes, dado el tamaño o el volumen, el espacio que ocupan y la cantidad de personas que trasladan, ¿no? Usamos un carro de 5 metros o 3 metros de largo,
para no nada más desplazarnos nosotros. Sí, entonces, en cuestión de gobierno, pues sí, bueno, se requiere mucho. De todo México tenemos solo la Ciudad de México. Hay algunos proyectos, pero están todavía en desarrollo. Son proyectos que apenas se están realizando, pero al menos creo que sería... Estoy seguro que me perdí de cuál era la pregunta. No, estamos bien, doctor. Muchas gracias. Doctora Carmona, ¿cuál es la vinculación desde su punto de vista del desarrollo urbano con una ciudad inteligente? El desarrollo urbano. Pues sí, es necesario, sobre todo, no dejar de un lado. Yo estudio la imagen de la ciudad, bueno, que una ciudad inteligente también sea una ciudad bonita, ¿verdad? Estéticamente bien. Sí, y el uso de la tecnología nos va a ayudar a ver esas partes, ¿no?, de la ciudad que no están funcionando bien, esas partes, ese monitoreo constante, esos datos que nos dan. Ahorita lo que estamos hablando es de México, pues todavía está en una transición. O sea, México, la Ciudad de México sí, como dicen, no toda la Ciudad de México, no todas las ciudades de México tenemos internet. Entonces estamos en una transición en que por un lado se necesita el internet, lo usamos y todo, pero todavía hay procesos y procesos de gestión de la ciudad que nos necesitan de manera presencial. Entonces las mismas instituciones, las mismas personas todavía hay analfabetas digitales. O sea, no se puede negar, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, no conoce nada sobre el uso de un teléfono. Hace poquito tuve que hacer, para cuestiones del CONACYT, firmar un documento con una firma del SAT y sacar una cita por internet. Y ya le pregunté a la muchacha, ¿cómo le hacen a la persona que me atendió? ¿Cómo le hacen las personas mayores? Dice, no, pues necesitamos ayudarles. O sea, aquí hay cámaras y no nos permiten que les ayudemos, pero así como que oculto, hacemos que ellos tengan su clave, su firma y todo, porque pues se necesita tener esas cuestiones digitales ya. El uso de internet. Entonces sí, es necesaria la educación, hábitos y todo, pero también una educación digital, o sea, una educación que vaya enfocada a hacer menos esa brecha digital. Estas ciudades de que tú hablas, Nueva York, Singapur, pues yo vi así también que desde niños están inmersos, ¿no?, en esto, pero hay adultos todavía que no conocemos todas las facilidades. A veces no lo usamos como debería, no aprovechamos, ¿verdad?, todo lo que un teléfono nos brinda. Entonces, bueno, pues eso, o sea, una digitalización, una educación de los servicios, monitoreo que nos ayude a crear una ciudad y la planeación, como les dije, o sea, sí se necesita una planeación urbana, el urbanismo. Cada vez hay más escuelas y carreras que están surgiendo en el país en cuestión de urbano. Curitiba, ahorita platicando con mi esposo, viniendo hacia acá, me dice, es que Curitiba cambió en cuestiones de movilidad, pero la persona que estaba a cargo, el alcalde que estaba, era un arquitecto. Entonces, él tuvo la visión de ver a la ciudad así, como un proyecto urbano, y ahorita es un modelo que seguimos mucho, este modelo de transporte que tiene Curitiba y que se ha replicado a nivel mundial, que es a bajo costo y que es el uso de camiones así, como unidos, ¿no? Y hacer traslados en las vías principales y secundarias con este modelo de 2 o 3 autobuses unidos y para poder mover a más gente, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que se pueden implementar, pero sí necesitamos primero pues tener una infraestructura y la básica pues es el internet, ¿no? Si vamos a tener y a dar datos y a la digitalización, pues sí se necesita. Mi hermana me comentaba ahí en Aguas de Saltillo de Trabaja que ellos reciben más de 2 millones de datos diarios, nada más en respecto al agua, ¿no? 2 millones de datos diarios.
Entonces, ¿cómo procesarlos? ¿Cómo esto? Pues necesitamos infraestructura. Usan una aplicación y la mitad de los usuarios o que están registrados como usuarios del agua, menos de la mitad, solamente el 80, son 80,000. Hay 250,000 más o menos que son usuarios o que tienen registrados en el agua. 80,000 solamente usan la aplicación. Porque les digo, falta una educación, falta un necesario. Todavía como país no tenemos pues sí, no tenemos todavía internet. Solamente el 80% de la población de México hay internet, ¿no? O usa las redes. Entonces, pues falta. También a nivel mundial, de 10 personas, solamente 6 usamos internet o tenemos acceso. Se multiplicó con la pandemia. Con la pandemia, cuando estábamos, por nuestros trabajos y todo esto, se está multiplicando cada vez más. Hablábamos también de domótica, ¿verdad? Que cuando uno ya entra, una vez me tocó ir a ver unas casas, no estaba interesada en comprar unas casas aquí. Y ahorita que veo tu iPad, venía con la casa un iPad, y yo decía, ¿por qué? Dice, pues sí, porque ya puedes controlar, ¿no? Te tienes, esto es lo que, como un plus, ¿no? De la casa. Entonces esto que estamos manejando desde lo personal, luego las casas, pues se va a tener que reflejar afuera. Y tenemos que poco a poco ir cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos, y pensando en un urbanismo así, donde la tecnología va a estar implicada y usar la tecnología a nuestro favor. Muchas gracias, doctora. Doctora Molnar, ¿por qué es importante el desarrollo urbano en las ciudades inteligentes? Bueno, es que necesitas una planeación de cómo va a ser el crecimiento y tener una secuencia. Lo importante que se ha observado en Estados Unidos y en Europa, siempre me remito a ellos, porque aunque cambien los gobiernos, siguen teniendo la secuencia de las planeaciones. En cambio, en México, pues tenemos que llega otro gobierno y cambia el plan y cambian los planes. Entonces, si tú tienes un orden de cómo va a ser el crecimiento, pues te va a permitir tener esas decisiones para mejorar las condiciones de calidad de vida. En cuanto a las conexiones, principalmente, luego hace cada cosa media rara, ¿verdad? En Monterrey de repente viene un camión, vienes en este carril, luego te mandan para otro carril. Y ya los contraflujos, sí. Entonces te quedas así como que, ¿cómo? ¿Así es la mezcolanza? Entonces es el diseñarlo adecuadamente y de forma natural, que todo fluya, ¿no? Entonces es muy importante siempre contemplar una buena planeación para entonces implementar las estrategias de una ciudad inteligente con una población inteligente. Doctora Ábalos, una ciudad inteligente requiere de un transporte público eficaz, como decía, entre muchas otras cosas. ¿Cómo transitar hacia sistemas de movilidad amigables y nuevos modelos de desarrollo de infraestructura en ciudades como las nuestras, planeadas para el uso intensivo de vehículos automotores? Y el auto pareciera que es su suprema majestad en las ciudades de México, en ciudades como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova. ¿Hacia dónde podemos caminar? Uno de los puntos más importantes que siempre aparece en estas ciudades inteligentes es la movilidad, sí. Es el transporte, ¿verdad? Sí, es un y dentro problema. de la movilidad pues hay varios campos, que es la infraestructura vial, que también están conectadas, que también están planeadas esas conexiones de áreas pequeñas con áreas grandes, de zonas así para que no se genere congestionamiento, para que los trayectos sean cortos. Y por otro lado tenemos el transporte público. Si el transporte público es deficiente y no hay suficiente voluntad de los actores que están ahí involucrados, de quien controla las rutas, pues es muy difícil llevar a cabo un rediseño. Entonces, por ejemplo, en Barcelona rediseñaron las rutas. Pusieron rutas horizontales, rutas verticales, para que los traslados fueran más eficientes. Y en otras ciudades han implementado también esta cuestión de tarjetas con traslados. Yo voy a ir de aquí a tal lugar y voy a tener que tomar 2 rutas, pero no hay problema porque este viaje me lo cubre. Pero eso implica que esté la voluntad ahí de las personas que participan, ¿verdad?
y hay ciudades en donde el transporte es controlado por el municipio, o sea, por el gobierno. Y quizás en esos casos es donde como tal se llevan a cabo proyectos de movilidad muy, muy importantes que hacen cambios muy radicales, en donde además les dan beneficios de que no tienen que pagar, o los estudiantes o los adultos mayores, o que hay ciertos días en los que es totalmente libre, ¿verdad?, para que te muevas y vayas a las zonas de recreación. Pero hay otras ciudades en donde se está controlado por privados, pero no solamente por un privado, sino quizás son un grupo de privados. Y cuando eso pasa, pues es como que más difícil hacer que se empaten los objetivos de la ciudad del transporte con el hecho de llegar a tener un transporte público eficiente. Entonces, yo creo que sigue habiendo, incluso si se llegan a poner de acuerdo, y yo creo que hay oportunidad para que sigan generando ganancias y recursos, que no se cierren, ¿no? O sea, que no se cierren en estas ciudades en donde esto pasa, de que el transporte público está por privados, que se abran a las oportunidades de que trabajen entre ellos, que formen, no sé, pues un tipo de empresa más grande y que los rediseñen. Para todos hay, como siempre dice la gente, ¿no? Para todos hay y seguirá habiendo, pero pues brindarle esa mejoría en transporte al ciudadano. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Hay algunas experiencias exitosas en México, doctor, de las que pudiéramos hablar o destacar? Sí, bueno, una es la que les comentaba de la Ciudad de México, donde les comentaba hay diferentes conceptos o cuestiones que tiene que cumplir una ciudad que se quiera considerar como ciudad inteligente, y de como 8 que en su momento evaluaban, la Ciudad de México solo cumplía con 3 y era un 60 y tantos por ciento, un 63% la mejor, algo así. O estaba en el ranking 63 en ese concepto. Pero otra de las ciudades que se considera y que al menos está vigente o que ya está construida es la ciudad de Tequila, en Jalisco. Sí, donde sí. Esta ciudad es, pero bueno, que ya dice que ya incluye la cuestión digital, hace uso de cámaras para que las personas a través del uso de una aplicación puedan encontrar zonas de aparcamiento, o sea, desde antes de llegar a la zona, y puedan planificar algunas cuestiones. Pero esta ciudad no cumple con otros aspectos porque está orientada al turismo. Entonces es inteligente en cuestión para satisfacer las necesidades de turismo, pero a lo mejor no tanto para las de movilidad. Entonces, Tequila es un buen ejemplo de una cuestión de éxito que ya está vigente, que está en proceso de mejorar, adicional a la Ciudad de México, pero solo cumpliendo en cuestiones de turismo. Hay otros proyectos en diversas ciudades en México, pero esos apenas están en proceso. Hay algunos que están diseñados que para el 2030 ya va a estar la ciudad completa, que en sí, si uno lo viera a grandes rasgos, diríamos, es una colonia grandota, pero no es una ciudad en sí, es una colonia grandota que va a tener sí. Empresas de alta tecnología que para atraer, ya sea ¿cómo dicen? Profesionistas de alta gama, ahora sí, ya sean nacionales o de internacionales. Pero cuestiones de éxito en México como país es Ciudad de México y Tequila. A futuro, bueno, en alguna ocasión creo que un político en Mérida decía que Mérida también ya era una opción, pero esa a lo mejor era más por cuestiones de presumir a la ciudad. Promociones, publicidad. Sí, de presumir que la ciudad estaba perfecta, pero en sí creo que son las únicas dos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, estamos a punto de concluir nuestro programa sobre ciudades inteligentes y desarrollo urbano. Quisiera que alguno de ustedes, a manera de conclusión, nos dijera qué cuestiones concretas podrían hacer los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para caminar aquí en Coahuila hacia un perfil cada vez más acentuado de ciudad inteligente. Ok, bueno, pues yo me imagino que sí, la educación, como dijimos, la educación es básica, esto de la digitalización, ¿verdad? También, y el apoyo, o sea, el apoyo a centros de investigación, ¿verdad? El poder aplicar, como les digo, cada ciudad es específica, entonces cada ciudad tendría que tener ciertas características o ciertos niveles de desarrollo
aplicados a sus problemáticas. Tendría que ser esa la manera en que se pudiera atacar y empezar a ver estas ciudades inteligentes surgir. No necesitan ser ciudades grandes, como dice, o sea, la ciudad de Tequila. También la ciudad de Aguascalientes es una ciudad que se ha desempeñado así como, o se ha visto que influye a las otras y que hay innovación en este sentido. Entonces, yo creo que la innovación estamos en una universidad nosotros, ¿verdad? O sea, es importante que haya una discusión entre los privados, las instituciones y los centros de investigación para ver cómo solucionar, ¿verdad? Cómo solucionar estas problemáticas que estamos viendo. El proyecto del nuevo modelo de Sí, de ciudad inteligente, y hacia allá. Muchas gracias. Doctor, Sí. tenemos un minuto para concluir. ¿Cuál es su conclusión? Me ha tocado ver ya que hay ciudades en cuestión de movilidad, por ejemplo, que tienen la parte de sincronización de semáforos. Monterrey lo tiene desde hace ya un grupo de años, ¿verdad? Y una cantidad bastante importante, de 900 semáforos, creo que estaban sincronizados cerca de 400, 500, centralizados con datos ahí en el Parque Fundidora. Y así como esa, también después estaba Morelia, y me parece que no sé si estaba Mérida, algún otro por ahí. Pero así como ese tipo de proyectos, hay otros más, ¿no? O sea, aquí al menos en la ciudad nos ha tocado ver que ha venido evolucionando los gobiernos para dedicarle más recursos y más colaboraciones también con entidades extranjeras incluso, que está el Instituto de Planeación, el que está aquí en ¿cómo se llama? Colosio, y que llevan ciertos proyectos, ¿no? De planeación a largo plazo para las vialidades, que llevan ciertos proyectos también para la cuestión de generación de energías renovables, para la cuestión de las partes recreativas. Entonces, me motiva un poco el hecho de ver que sí hay proyectos, ¿no? De ver que sí hay proyectos aquí y que además se ha venido evolucionando la cultura. O sea, se requiere promotores de ciencia, se requiere administradores de ciencia, se requiere gente que se interese como tal, y en la universidad lo hemos visto. En la universidad lo hemos visto que esta administración, al menos la evolución que se ha dado dentro de la propia universidad, han sido cambios bastante importantes de manera administrativa, de manera de conciencia de la propia Dirección de Investigación y Posgrado, que promueve todos estos espacios, tanto este espacio como todos los otros que están actualmente de radio y de reuniones de investigadores en donde se discuten todos estos temas. Y eso es muy importante, que empiece a permear en algún punto tiene que empezar, ¿no? Y lo vemos en los gobiernos y también ya lo vemos internamente acá en la universidad, y eso me da mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pues nuestro tema de hoy fue ciudades inteligentes y desarrollo urbano. Seguramente volveremos a tocar este tema aquí en Conciencia, este espacio para el análisis y la discusión de temas de ciencia, de actualidad, de ecología y de tantos otros que le interesan a nuestra sociedad. Soy David Rondo, le doy las gracias a nuestras investigadoras y a nuestros investigadores por su participación hoy. Muchas gracias a usted por su atención.